Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Muy bien, pues vamos a empezar por lo primero. Tengo ya disponible aquí un servidor dedicado para eso. En este caso es un Debian y no voy a mostrar cómo poner el PHP y el servidor de base de datos MySQL o MariaDB, porque eso puede ser diferente en cualquier distribución que estén usando. En mi caso muy particular, yo preferí compilar mi propio PHP. Eso lo hice eh, con el PHP 8.2.8, que es el actual. Lo compilé ayer, preparando este servidor para el proyecto de la agenda. Pero seguramente Debian tiene su versión de PHP que se puede instalar desde los repositorios. Red Hat también los ha de tener, Fedora, CentOS y todos ellos. Pero cada uno instala sus módulos y sus cosas muy aparte. Eso tendrás que averiguarlo tú en tu propia distribución favorita. O como dije, como los hombres que son hombres y compilan sus propios drivers, pues compilarte tu propio PHP desde el código fuente como lo he hecho yo. Pues bien, me he creado un directorio de proyecto que voy a llamar Agenda. Dije que no voy a usar ningún framework, así que lo vamos a hacer en PHP natural, PHP vanilla. Pero este PHP al final lo voy a hacer con toda la intención de que sea escalable. Por escalable significa que lo voy a subdividir en librerías. ¿Por qué? Bueno, pues porque en cualquier lenguaje de programación, si tú quieres que tu proyecto no se quede amarrado en este caso, por ejemplo, lo estamos escribiendo para consola, tú podrías querer que tu proyecto pueda ser usado en diferentes interfaces, por ejemplo, una interfase gráfica, una interfase de web o cualquier tipo de interfase, como por ejemplo manejarlo por un Asterix, por medio de un teléfono, por lo que tú tienes que tener tu código listo para no tener que ser reescrito completamente. Lo único que tienes que reescribir son las interfaces y nada más. Lo que sería la lógica de negocios no tienes por qué reescribirlo nunca en ningún momento. Pues bien, vamos a empezar. El primer archivo lo voy a llamar main.php. Y a este main.php lo voy a delimitar con S mayor interrogación PHP y lo voy a terminar con interrogación PHP. Y aquí va a ir el código principal en el caso de la consola, pero no va a ir el código completo del programa. Vamos a ver, salimos de aquí. Dijimos que queríamos una especie de librerías. Bueno, aquí va a ir una que se va a llamar functions. Aquí van a ir mis funciones, que serían como mis librerías. Si estuviéramos programando en Windows, serían los DLLs. Usando, por ejemplo, un lenguaje como C o C Sharp o cualquier otro, aquí serían las DLLs. De hecho, lo que voy a hacer es copiar este main, pues, como sea, esté inicializado ya, y le voy a llamar function. Function.php. Y también lo voy a llamar clases. Aquí voy a poner clases que yo ya tengo programadas, que no son parte de este proyecto, pero que en algún momento he programado. Por ejemplo, yo tengo una clase que hice para la base de datos, por lo que no tengo que estar escribiendo una y otra vez mi ORM. Yo hice un pequeño ORM muy sencillo en su momento, lo que me permite hacer conexiones a la base de datos súper rápidas y no tengo que estar reescribe el código. Así que aquí voy a meter ese código de clases, que serían DLLs externas. Y pues bueno, pues vamos a darle. Antes que lo olvide, me hace falta otro archivo. Así, aquí hace falta otro archivo. Eh, Aparte de funciones, que serían las DLLs, y las clases, que serían DLLs externas, me hace falta configuraciones. Aquí le vamos a poner config.php. En este archivo irían configuraciones hardcodeadas. Por ejemplo, la base de datos, la IP de la base de datos,
la clave para entrar a la base de datos y el tipo de base de datos y cualquier otra constante o variable que queramos meter en nuestro proyecto y que queremos que esté disponible para no estarlo escribiendo una y otra vez. Imaginemos que tenemos 5 conexiones a la base de datos, pues no quiero hacer 5 veces el logueo a esa base de datos, mejor uso un archivo de configuración en donde puedo obtener los valores que necesito con una simple variable y poner variables que podrían ser constantes cuando requiera valores que yo sé que no van a cambiar, o simplemente configurar el entorno de trabajo. Bueno, ahí va a ir todo el código que vaya con temas de funcionalidad, de environment, de entorno. Yo creo que así estamos listos para empezar y empecemos. Bien, pues vamos a empezar con unas configuraciones básicas. Ponemos config, configuración básica. Yo ya sé que el servidor de base de datos va a ser el mismo servidor, así que vamos a crear la configuración de la variable dbServer es igual a localhost. Las variables en PHP inician con signo de dólar y el tipo es la asignación que tenga. Es decir, como aquí estoy asignando una cadena de texto, dbServer inmediatamente es una cadena de texto. Localhost, entonces ese es el valor de dbServer. dbuser. Todavía no he configurado la base de datos, pero le voy a poner agenda como usuario. dbName, o sea, el nombre de la base de datos, le voy a poner agenda db. Y clave dbPath, le vamos a poner libro, una clave muy sencilla, porque lo vamos a usar de hecho aquí en localhost y es solo para demostración. Y vamos a poner aquí una que diga autor. El autor va a ser Last Dragon. Aquí podríamos poner la licencia, que va a ser GPL, y seguirlo rellenando de valores que van a configurar nuestra aplicación. Vamos a ir a main, que sería el interfase de texto. Main. Y vamos a hacer un include de estas funciones. config.php o la ruta del archivo donde están las configuraciones. Y a partir de aquí, después del include, este include lo que está haciendo es que cuando se ejecute el código, se va a desviar a leer el archivo y a ejecutar todo lo que tiene ese archivo. Lo que tiene ese archivo son declaraciones de variables con sus valores. Por ejemplo, dijimos que había una variable que se llamaba autor. Entonces, si yo vengo aquí y le digo, dame el valor de autor, que pareciera que en este lugar no hay ninguna declaración de autor, pero autor está declarado en config, pues ya está. Aquí me va a dar el valor de autor. Vamos a ver si esto es cierto. PHP main. Y como podemos ver, ahí nos dice Last Dragon como salida porque ese es el autor, o sea, es el valor de esa variable. Por lo que ya está configurado la base de datos, el localhost, su usuario, su clave. Ahí voy a ir configurando cosas en este archivo.